Hola, bienvenidos a mi canal Maina Saez. Bueno, como siempre quiero daros las gracias a todas las personas que veis los vídeos y a aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues os quiero dar la bienvenida a todos. Espero de corazón que los vídeos os ayuden. Si consideráis que este vídeo puede ayudarle a alguien, pues si lo sentís, compartirlo. Y si os gusta, pues darle a like. Bien, vamos a ir con el interactivo que tenemos en el día de hoy, que es un interactivo que es recurrente. La pregunta que vamos a hacer hoy es: ¿qué necesito saber en este momento? Para ello tenemos dos opciones. Tenemos la opción número 1, que es la piedra de amatista, y la opción número 2, que es la piedra de jade. Ya sabéis que habitualmente no doy espacio de tiempo, así que si queréis podéis pausar el vídeo o ir directamente a la opción que más os llame. Ya sabéis también que siempre os digo que podéis ver una o dos opciones, pero es importante que os quedéis con aquello que tenga una resonancia para vosotros, ¿de acuerdo? Con lo cual siempre hay que ir al criterio personal de cada uno de nosotros, porque van a haber a veces que os va a resonar realmente el vídeo y en otras ocasiones que no. Y está dentro de la normalidad, porque al final es una tirada generalizada, nunca se puede comparar a una tirada personal, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, voy a apartar esta segunda opción, la vamos a poner en un ladito. Y para aquellas personas que habéis escogido la opción número 1, que es la piedra de amatista, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente: ¿qué necesito saber en este momento? Bueno, fijaros, en este caso las 3 cartas que nos salen nos están marcando de que es un momento de cambio, de transformación, en el que puede ser que estéis teniendo demasiados pensamientos que no os están dejando ver las cosas con toda la claridad, o incluso os diría que si no es con toda la claridad, es una situación en la que es muy posible que tengáis una sensación de estar saturados o saturadas mentalmente. Por otro lado, también nos marca de que es un periodo de trabajo y que este trabajo quizás nos está dando toda la satisfacción que vosotros querríais, o lo estáis mirando desde un lugar demasiado rígido. Bien, esto sería por otro lado. Y luego es como que hay que encontrar el equilibrio en aquello que realmente está sucediendo o está ocurriendo, y sobre todo aprender a disfrutar, saber exactamente qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Lo que está claro es que hay como una idea mental que no os está dejando disfrutar de lo que ya existe, de lo que ya hay. Bien, vamos a ir por partes. Fijaros, en este caso la primera carta que nos sale es este 5 de espadas, que nos está diciendo que es un momento de cambio, de transformación. Quizás ahora llevamos un tiempo en el que puede ser que tengamos como muchas sensaciones, de muchas ideas, muchos pensamientos, cosas que ahora pienso que creo que son de una manera y luego las transformo o no me acaban de cuadrar y las veo de otras, como muchos cambios a nivel mental. También hay mucho, os diría, mucha cantidad de pensamientos que son tanta cantidad que como una saturación. Esto hace que estéis en un momento muy activo mentalmente y en el que os cuesta desconectar la mente también. Entonces, esto os lleva un poco a que, llegando a este límite en el que os encontráis, os replanteéis seriamente pues qué tipo de pensamientos hay que darle más digamos atención y a cuáles no. Es como hacer una criba y observar todos esos pensamientos y ver un poco como hacer un orden de prioridades, ¿no?, de esos pensamientos. Esto a veces puede parecer como muy complicado, ¿no? ¿Cómo controlo yo mis pensamientos o cómo yo puedo ser capaz de priorizar unos pensamientos más que otros? Bueno, pues porque en el momento que nos demos cuenta que estamos enfocados o enfocadas en un pensamiento o en una, digamos, una cadena de pensamientos que al final no nos trae nada productivo a nosotros, pues es cuando debemos como de recolocarnos, ¿no? Esta carta nos vendría a decir eso, a que hay
que discernir un poco qué pensamientos son los que le damos más energía y a cuáles menos. Esto va a depender de nosotros. Si nosotros entramos en una cadena o en un círculo de pensamientos que sabemos que nos va a llevar a una serie de otros pensamientos, de sensaciones o de emociones a nivel internas dentro de nosotros, si sabemos que eso no tiene ningún sentido y que además no solamente no tiene un sentido, sino que nos produce entrar en un estado de ansiedad, deberíamos de observar esos pensamientos para de alguna forma no entrar dentro de ese círculo vicioso. A veces decir una frase o una palabra cualquiera, repetirla varias veces hace que se rompa esa cadena de pensamientos. Y esto es importante. Hay muchas técnicas, ¿de acuerdo? Hay una frase que utilizo muchas veces que es gracias por compartir. Yo digo gracias por compartir cuando veo que entro en una cadena de pensamientos, en un círculo mental determinado, y empiezo a decir esto y automáticamente lo elimino, ¿no? Lo saco de mis pensamientos, porque al decir una frase o una palabra lo que hago es romper con ese procedimiento inconsciente que me va a llevar a ese círculo, digamos, entre comillas, vicioso, ¿no? Que cada uno de nosotros nos conocemos muy bien, ¿bien? Eso sería, digamos, un poco lo que te está diciendo esta primera carta. Este rey de bastos te dice que de alguna manera, a través de tu esfuerzo, a través de tu tesón, has conseguido cosas muy interesantes en tu vida, pero no estás disfrutándolas al 100% porque estás viendo quizás todavía lo que no has podido conseguir, a que hay que seguir poniendo muchísimo esfuerzo para conseguir cosas que vienen después de lo que has conseguido, y quizás también te está diciendo que hay un poco de inconformismo, ¿no? Hay como un pensamiento rígido que no te está dejando fluir, no te está dejando ver todo lo bueno que ya tienes, ¿no? Entonces, un poco te dice que lo que necesitas saber en este momento es que tú debes de romper con esa cadena de pensamientos que no te hace disfrutar, que no te deja ver la envergadura del todo lo que realmente tú has conseguido y de todo el potencial que tú realmente tienes en este momento. Es como que sigues pensando que necesitas llegar a otro sitio, conseguir otra cosa para estar completo, completa, y no es exactamente así. Ya estás completo o completa en este momento, ¿de acuerdo? Lo que tienes que aprender es a gestionar esos pensamientos y esas emociones de forma distinta. Es como reeducarnos, ¿no? Y esto ya es algo que tú a nivel personal tienes que identificar para saber realmente a qué le das cabida y a qué no le das cabida en tu vida, ¿bien? Esto creo que es muy, muy importante. Esta última carta, que es la carta del 4 de oros, nos viene a decir que es un momento en el que debes de equilibrar, ¿no? Debes de saber realmente en qué quieres invertir tu tiempo, en qué quieres realmente ponerte en serio a nivel personal contigo mismo, de forma física. Esto es muy importante. Y cuando lo digo desde este lugar me refiero a que es el momento en el que tú debes de coger toda esta información que tú tienes dentro de ti, todo ese potencial que tienes, y te lo debes de aplicar a ti mismo, a ti misma. Es muy posible que hasta ahora lo hayas estado compartiendo, lo hayas estado incluso transmitiendo, pero no lo hayas llevado al pie de la letra contigo mismo, contigo misma. Entonces se te pide que esto te lo apliques a ti, que lo hagas tú, ¿bien? Entonces, partiendo de esta base y teniendo en cuenta que el mensaje que tenemos aquí nos viene a decir que es un momento muy bueno para que tú tomes conciencia de que tienes que hacer ese cambio, tienes que salir de ese círculo vicioso mental que no te está dejando avanzar como tú querrías, y que de hecho, como hay ciertas resistencias, este círculo mental vicioso que digo yo, lo único que está haciendo es pues bloquear cualquier posibilidad de avance. También es importante que tomes conciencia de qué es lo que quieres mantener en tu vida y qué es lo que no quieres mantener en tu vida, pero sobre todo también aquello que te tienes que aplicar en primera persona y que debes de prestarle más energía o más fuerza. Es como que salgas un poco de la mente y materialices, lo hagas de forma material aquí. Y para hacerlo de forma material, una de las cosas que mejor nos funcionan es hacer cosas de forma física. Por ejemplo, podemos decir, te iría bien hacerte una limpieza, recargarte energéticamente y tal.
Bueno, pues ¿qué te vendría muy bien? Pues bañarte en un río o en una playa o en un lago, bien, por ejemplo. Dependiendo de la época del año, a lo mejor es más complicado porque hace frío, aunque hay personas que aunque haga frío se bañan igual, ¿de acuerdo? Pero también podrías utilizarlo pues si tienes una bañera en tu casa, pues hacerlo en tu casa. Y si no la tienes, pues en la ducha con un cazo al final o un recipiente, lo llenas de agua y le pones a lo mejor un poco de esencia, unas hierbas, unas flores, lo que tú quieras, ¿bien? Porque esto es importante. Al final de la ducha te lo puedes echar de arriba abajo para que todo eso te impregne y te limpie. Pero eso sería de forma física porque tienes que hacerlo físicamente. Otra opción también es que te vayas al campo, a la naturaleza y pongas los pies descalzos en el suelo, que te conectes con la energía de la tierra. Eso también es una forma física. Así que importante, el mensaje que hay aquí, lo que te quiere decir en este caso, o el mensaje que necesitas saber en este momento, es que debes de prestar atención a ese círculo vicioso mental en el que tú te encuentras en muchas ocasiones, a esa estructura que a veces no te deja, que estás tan acostumbrado, acostumbrada, como identificarla, ¿no? Si la identificas, vas a poder transformar eso, y luego de qué manera todo eso que ya tú has conseguido, porque tú has conseguido ya muchísimas cosas y has hecho ya muchísimos cambios y muchas transformaciones, así que como todo eso, cómo lo aplico, con qué me quedo y con qué no me quedo. Es momento de elegir qué es lo que realmente me interesa y cómo lo quiero gestionar o llevar a cabo en mi vida, ¿de acuerdo? Bien, vamos a barajar este oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir, qué mensaje más hay aquí. Bueno, fijaros, nos sale la carta de la emperatriz, que al final nos habla del chakra de la garganta, y la pregunta que te hace es, ¿qué estás enviando al universo? Viene muy a coalición con lo que nos estaba diciendo la tirada, ¿no? ¿Qué es lo que tú le estás enviando al universo con tus pensamientos y con tu posicionamiento en este momento, ¿no? Entonces, hacer este ejercicio te da la posibilidad de sembrar una semilla y transformar totalmente los acontecimientos que vienen en un futuro, ¿no? Yo siempre digo que lo que hagamos hoy es el resultado de nuestro futuro, quiero decir, nuestros pensamientos, nuestras acciones es el resultado o será el resultado de nuestro futuro, ¿no? Entonces es importante que teniendo esto en cuenta podamos enfocarnos desde ese lugar para poder transformar todo a nuestro alrededor, ¿de acuerdo? Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y para aquellas personas que hayáis elegido la opción número 2, piedra de jaspe, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Qué necesito saber en este momento? Bueno, fijaros, en este caso las 3 cartas que nos salen son la fuerza del ermitaño y el 10 de espadas. Nos salen 2 arcanos mayores y de alguna manera nos habla, porque además este ermitaño mira hacia el futuro y mira hacia ese 10 de espadas, que nos habla de observar nuestros pensamientos, pero también nos habla de una situación en la que debemos de prestar atención dónde nos hemos instalado. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros, vamos a ir por partes porque a mí me parece esto muy importante. Esta primera carta nos está hablando de que debemos de enfocarnos dónde estamos nosotros ahora mismo instalados, en qué posición estamos respecto a una situación, respecto a una persona o lo que sea, ¿de acuerdo? Es cómo estamos actuando y desde qué lugar estamos actuando respecto a esa situación. Es como que nos pide que tomemos conciencia, que nos demos cuenta de que quizás nuestra actitud, nuestra forma de llevar a cabo pues nuestras acciones
están siendo un poco bruscas o un poco exageradas o cuando digo esto lo digo con todo el amor del mundo, quiero decir, porque cada uno de nosotros hacemos las cosas lo mejor que sabemos y podemos en cada momento, pero sí que es cierto que a veces según cómo nos encontremos nosotros, no somos conscientes de que a lo mejor no estamos teniendo un buen día o no estamos teniendo una buena etapa con alguien o con algo y lo estamos llevando un poco como a la defensiva y de forma un poco, como os decía, agresiva, ¿no? Hay como que equilibrar, nos está diciendo que no hay que intentar doblegar a nadie ni hacer entender nada a nadie, solamente fluir con lo que tú piensas y con lo que tú sientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una cosa son las ideas y los pensamientos que tú tienes y la manera que tú tienes de hacer las cosas y otra distinta es que quieras de alguna manera, sin darte cuenta, adoctrinar o convencer a los demás de eso, ¿de acuerdo? Es un poco como, bien, yo hago las cosas a mi forma y a mi manera porque es como yo me siento cómodo, me siento cómoda, hasta ahí fantástico porque eso es lo que debes de hacer, siendo fiel a tu manera de hacer las cosas o de sentir las cosas, pero hay una parte de ti que quizás no estás siendo consciente de que a lo mejor, como digo, no siendo consciente, y por eso es importante que si te resuena tomes conciencia de esto, pues que al final es posible que estés como un poco intentando aleccionar a los demás o convencer a los demás que esa manera que tú tienes de hacer eso es lo correcto, ¿bien? O ante esa situación determinada, que a lo mejor no es una persona, sino una circunstancia, una situación, la única manera de proceder o hacer las cosas es como tú consideras que debe de ser. Quizás lo que deberías es de abrirte, de expandirte, de mirar si existen otras opciones, otras opiniones y también de no entrar en no hacerte mala sangre ni enfadarte por cosas que al final son tu percepción o tu manera de ver las cosas, ¿bien? Yo siempre digo que tú puedes respetar a alguien y no estar de acuerdo en lo que haga, pero sí respetarle porque al final, si para esa persona eso es como cree que es, pues para qué entrar en discusión. Quiero decir, es un poco como, bueno, yo respeto esa visión, aunque luego no la comparta, ¿no? Aunque yo luego no crea o no lo vea de la misma forma que tú. Esto es importante, ¿no? El respeto siempre hay que fomentarlo de una manera o de otra. Fijaros que la carta que viene después es la carta del ermitaño y esta está mirando hacia el futuro, no hacia el pasado. Esta está como enfocando lo que está por venir. Entonces te avisa de que esta actitud que estás teniendo ante una situación, ante una persona, no estás viendo la envergadura de lo que puede suceder después, porque quizás no estás siendo consciente de que estás queriendo convencer o, entre comillas, obligar al otro, aunque no sea tu percepción, pero la otra persona también lo está un poco como viviendo de esta manera. También es verdad que lo que viva la otra persona es su proceso y si tenemos que entrar en el proceso del otro, entonces no acabamos nunca tampoco, ¿no? Es un poco como tomar conciencia de que quizás estoy siendo demasiado drástico, demasiado drástica, es demasiado exigente con lo que estoy pidiendo y no me he puesto en el lugar del otro. Esto no significa que tú tengas que bajar tu manera de hacer las cosas, pero que aceptes más que quizás el otro lo está haciendo lo mejor que sabe y que puede, igual que tú, ¿no? Es un poco lo que quiero transmitirte con esto. No hacerte, pues eso, no enfadarte, no ponerte en discusión, ni tampoco querer convencer ni nada. Yo siempre digo que hay veces que por muchas explicaciones que demos, por mucho que queramos hacerle entender al otro algo, si su momento de entendimiento no es el mismo que el nuestro, es un despropósito. Y no solamente es un despropósito, sino que hay un desgaste tremendo por tu parte y la otra persona no acaba de entender al 100% lo que le dices. Pero no porque tenga un problema de entendimiento o tenga una dificultad o sea más o menos inteligente que tú, no. Estamos hablando de que su inteligencia emocional, su capacidad para entender eso que le quieres transmitir, está en una fase diferente a la tuya, que no es ni mejor ni peor, es diferente, que esto también lo quiero puntualizar. Nadie somos mejor que nadie, ni estamos más o menos avanzados, cada uno está donde le toca. Y para algunas cosas podemos estar como más avanzados o puede dar la sensación y para otros estar totalmente, verdes no.
verdísimos, ¿no? No sé ni si existe esa palabra, de verdísimos, pero quiero que entendáis el concepto de lo que os quiero decir con esto, ¿no? Que al final es un poco como que entendamos que lo que estamos nosotros haciendo tiene una repercusión para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque posiblemente estamos llevando al límite esa situación, con esa persona, con esa circunstancia, la estamos llevando al límite. Y si este mensaje te llega en este momento es porque te está dando la posibilidad de que tomes conciencia de que a lo mejor esto te va a acabar, entre comillas, pasando factura. Si eres capaz de poder entender o de poder comprender que estás yendo como al límite, que estás estirando demasiado la cuerda, vas a tener la posibilidad de transformar, vas a tener la posibilidad de ver las cosas desde otra perspectiva. Este 10 de espadas te dice de que tú eres una persona que piensas mucho las cosas, le das muchas vueltas a todo y que esto en muchas ocasiones lo único que te ha traído es muchos dolores de cabeza, que al final lo que tiene que ser va a ser igual por mucho que pienses y por mucho que maquines y por muchas vueltas que le quieras dar a las cosas. En la vida al final el camino, cuando hay un camino determinado, ese camino lo vas a tener que transitar sí o sí. Y por más que pienses, no vas a modificar ese camino que tengas que transitar, ¿de acuerdo? Entonces es un poco como recuerda las veces que por darle tantas vueltas al asunto, por querer haberlo hecho tanto a ese punto, a ese nivel de excelencia, te has machacado, te has complicado, te has de alguna manera coartado cualquier posibilidad de disfrutar y de hacer las cosas desde otro lugar. Por eso es importante el mensaje que tenemos aquí. Así que en este caso realmente lo que nos están diciendo es que la pregunta que hacemos es ¿qué necesito saber en este momento? Lo que necesitas saber en este momento es que quizás estás siendo muy, muy directo o directa, estás intentando de alguna manera llevar a cabo una situación un poco desde la fuerza y no desde el equilibrio que tiene esta fuerza. Esta fuerza es muy positiva si estamos en equilibrio, si nosotros somos capaces de alguna manera hacer las cosas desde nuestra fortaleza interior y no desde la imposición, que son dos cosas diferentes. Y esto es un poco lo que nos está diciendo esta tirada, ¿no? Observa hacia dónde te está llevando, hacia dónde te puede llevar este comportamiento que estás teniendo. Al final, ¿quién sufre? Al final, ¿quién se complica la vida? Solo tú. Porque al final te la complicas tú solo o tú sola. Esto es así además. Quiero decir que tomar conciencia de esto también es un poco como decir, pues quizás lo que tengo que hacer es soltar un poco la cuerda y tomarme las cosas de otra manera y empezar también yo a vivir y a dejar de darle tantas vueltas a la cabeza y tantas vueltas a todo, ¿no? Y fluir un poco más con lo que vaya viniendo. Y ser un poco más condescendiente con los demás, porque al final esa exigencia que tú le estás de alguna manera reclamando a esa situación o a esas personas es la misma exigencia que te afliges a ti mismo o a ti misma. Quiero decir, que fíjate hasta qué punto te llevas tú a un punto de excelencia que lo único que hace es tenerte todo el tiempo como en tensión, ¿no? Como queriendo hacerlo todavía mejor, etc. Espero que entendáis bien este mensaje, ¿eh? Bien, vamos a barajar este oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir. A ver. Vale. Bueno, nos sale la carta del carro. En la carta del carro nos dice que debemos de ubicarnos en el lugar correcto que nos corresponde a nosotros mismos con nosotros mismos. Es decir, es un momento para que nosotros nos posicionemos en aquel lugar que es sano y es fuerte para nosotros. No desde la imposición, sino desde nuestra propia fortaleza. Esta
fuerza nos ayuda a conectar con nuestra propia fortaleza también, con lo cual es un poco como salir de esa imposición, de esa exigencia y conectar con la fuerza que hay dentro de nosotros, que nos lleva a poder conseguir muchas veces a través de esa excelencia o de esa exigencia o de esa responsabilidad que nos inculcamos a nosotros mismos o nosotras mismas. Ese poder ese poder existe, con lo cual hay que transformarlo, hay que darle la vuelta y empoderarnos desde un lugar en el que esa fuerza tenga, digamos, una energía más positiva para todos nosotros. Esta carta concretamente en este oráculo nos habla que el carro está conectado a la raíz y nos dice: conéctate con la madre tierra y atiende las necesidades básicas. En este caso yo te diría que lo que debes de hacer es enfocarte más en cosas más prácticas, más de aquí, que no estén tanto en la mente, y que ocupando ese tiempo te va a dar la posibilidad de que transformes un poco también esta energía. También te vendría muy bien hacer cosas como dibujar, pintar mandalas, escuchar música, cantar esa música, esas canciones, y sobre todo la naturaleza, o sea, observar, irte a caminar, incluso sentarte y mirarla y observarla y sentirla. Esto también va a hacer que estés mucho más presente, que te puedas conectar más con este chakra raíz y sobre todo te va a ayudar a que te recoloques en el lugar que te pertenece, ¿de acuerdo? En el correcto para ti, básicamente. Así que espero de corazón que te haya podido ayudar esta canalización, y llegados a este punto, como siempre, quiero darte las gracias por el tiempo que has invertido en ver este vídeo, agradecerte también la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo, y solamente me queda recordarte que el lunes, si te apetece, tenemos vídeo otra vez de la energía semanal. Y ya por último, desearte que tengas un estupendo y maravilloso fin de semana. Sé feliz.